Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. El día de hoy soy Francisco Cabrera del Rincón del Grillo. Nos acompaña el doctor Aniceto Torres Sauceda y también nuestro amigo Leo Fernández de Voz de la Sierra. No nos acompaña el día de hoy Armando Silva de el periódico La Versión, ya que se encuentra fuera de la ciudad, y el profesor Benjamín pues viene en camino. Entonces, el día de hoy el programa va a tratar sobre todo en el veto a la ley de identidad de género en el estado de Querétaro que hizo el gobernador Mauricio Curi, y también la censura a los medios de comunicación que se ha hecho a través de la Tribuna Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de un medio de comunicación como es TV Azteca, así como también la confrontación política que vive el país en este momento en la situación de Sinaloa, Chihuahua, que al final de cuentas ha generado también mucha polémica. Bienvenido, doctor, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Leo. Gracias por también acompañarnos. Sí, y son temas muy en la discusión del día a día, en la mesa de la familia, en la mesa de los amigos. Son temas que dominan ampliamente. En el estado de Querétaro, este veto a una ley que creo que hace falta entender un poco más para entender por qué una autoridad pretende vetar la ley y por qué otros pretenden empujarla, ¿sí? Y es inevitable tratar de hablar, si tocamos temas políticos, la confrontación total que hay en el nivel nacional entre quienes se dicen conservadores y quienes se dicen de izquierda, cuando la sociedad en realidad no entiende mucho quién es de izquierda, qué es la derecha, pero parece ser que de un lado y de otro la idea es confrontarnos como mexicanos, a ver quién queda de qué lado y qué partido tiene más ganancia de esa confrontación. Así es, bienvenido Leo. ¿Qué comentario te merece la situación que está viviendo Querétaro en este momento con ese evento del gobernador Curi? Buenas noches, antes que nada a todos los amigos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Por segunda ocasión estoy aquí con ustedes, es un gusto juntarme, estar aquí en esta mesa con ustedes, poder dar puntos de vista con gente que le gusta leer, que se prepara para este tipo de actividades, este tipo de programas. Y bueno, pues está confrontada la situación, bien lo dice el médico, una confrontación más allá de lo familiar, porque sin duda alguna esta situación nunca se había visto aquí en el estado, que un gobernador decidiera vetar alguna ley. Las personas que están pues representando los diferentes colectivos ya se están manifestando, están haciendo llamados a los diputados para que revisen, para que nuevamente vuelvan a impulsar esta ley, que sin duda alguna pues causa mucha controversia, algunos a favor, algunos en contra. Lo platicábamos antes de entrar al aire, pues hasta dónde un niño puede decidir cambiar de género, cambiar de nombre siquiera. Vamos, pequeños que a veces no deciden ni qué ropa ponerse. Absolutamente no. Y que una madre de familia, un padre de familia crea que su hijo es cierta, ¿cómo podría decir? Que tenga cierta personalidad, Sí. y tratar de obligarlo a cambiarse de Mario. Claro. Es Creo que no se respetaría, si fuera esa la circunstancia, no se estaría respetando los tiempos del desarrollo infantil. Hay diversas edades en donde va desarrollando diversas capacidades. La ley permite o define que para tratarte como adulto y hacerte responsable de tus decisiones, pues para eso pone la mayoría de edad. Esto puede ser muy discutible. Hay algunos temas en los que la gente dice que se puede hacerse responsable de las decisiones antes de los 18 años. También es una discusión en este momento sobre quienes cometen delitos a los 17 años, que son atrapados por la delincuencia y que consideran y que tienen la capacidad de cometer crímenes de verdad atroces antes de los 18 años. Pero también el desarrollo hormonal, el desarrollo de las capacidades de adaptación y de percepción en la sociedad, en algunos temas, creo que sigue siendo importante esperar a que la educación ayude al desarrollo sano de las personalidades
y que lo decida al momento de ser adulto. Así es, yo creo que hay que diferenciar lo que es sexo y lo que es género. Sí, claro. El sexo se refiere sobre todo a las características biológicas y fisiológicas de la persona. Así es. Y solo hay dos. Y son dos. Hombre O mujer. Cuando uno nace en cualquier lado, ya sea partera, cuando te dan tu acta de nacimiento, solamente te dicen dos cosas. Es hombre, es mujer. Así es. Que después venga el género, que es en su momento un cambio en la construcción social, en la cual ya cada individuo define su sexualidad, es algo muy diferente. Pero llevar la sexualidad o tu definición de género a una legislación se me hace que es totalmente impropio. Es muy difícil, mira, yo lo platicaba hace algunos momentos. Para conocer de este tema, para tener herramientas en este tema, hace falta leer bastante sobre esto y vivimos en una sociedad que en este momento parece ser que tiene otras urgencias, tiene otras prioridades. No decimos que no exista la necesidad de legislar sobre estos temas, que son de grupos minoritarios. Lo digo así porque así están las estadísticas. Hoy que veía las redes sociales sobre las opiniones que genera el hecho de que estos colectivos se presenten y protesten y exijan que sea avalada la ley, si uno revisa las opiniones que se hacen públicas en una red social, más del 90-95% no están de acuerdo con que se legisle en ese tema. Se usa una frase que dice, con los niños no, y ellos dicen, no estamos hablando de los niños, estamos hablando de los adultos. Sí, pero por el ejemplo más socorrido, el que más conoce la gente es, ¿sería correcto que alguien que es un hombre y que en un momento dado cualquiera diga, yo me percibo mujer, me pongo un vestido y puedo entrar al baño ¿De las mujeres? ¿Porque me puse un vestido? ¿Ahí estarías tranquilo si entran tus hijos? Yo creo que lo estamos llevando a dos extremos, ¿sí? El confundir la percepción, cómo es que yo me percibo, ¿sí? A exigir el derecho a entrar en donde no es cómodo para los otros, en donde les quita la seguridad a los otros. Invade su privacidad. Sí, claro, invade, pero hemos visto también muchos ejemplos de gente con perversiones que hace este tipo de cosas, ¿sí? Y que está esperando ciertos espacios legales para decir, bueno, yo así me percibo, tengo derecho a percibirme. Sí, sí, es verdad. Pero creo que este es un tema que le falta mucho de discusión. Lo decía, hemos visto no solamente por este caso, sino por muchos otros casos a nivel nacional, que la estadística dice más del 95% de los mexicanos no entiende la diferencia entre género, entre sexo, entre percepción. Y si lo llevamos entre desviación a veces. Claro, y si lo llevamos hasta temas como los TERIA en algunos, hace unos meses que estaba de moda, pues este tipo de extremismos no ayuda a la discusión. Hace falta que conozcamos más. Las familias no son conocedoras de la percepción sexual. Los niños no están siendo educados de manera correcta, lo decíamos en el programa pasado. Tristemente, la calidad de la educación en nuestro país nos ha llevado a lugares que son casi el último de una lista de 150 países. En un país poco educado se van a seguir dando estas confrontaciones porque porque de un lado no se toleran y por el otro lado no se entienden, ¿sí? La diversidad sexual es siempre un tema que requiere mucha apertura, mucha madurez y mucho respeto. Y en este momento, la situación política y la situación social en el país está absolutamente confrontada, tristemente, por los temas políticos. Hay situaciones biológicas y respetables, ¿verdad? De cómo se siente y cómo se percibe cada persona.
Pero cuando son situaciones biológicas y que normalmente las personas que les llamamos gay, que por su misma situación física o como nacen, pues llevan ese camino y se sienten gays y piensan que son gays. Hasta ahí está bien. El problema también va más allá, men. Con esta ley que se vetó, también se está evitando algo muy importante, que una persona que cometió un delito pueda cambiarse de nombre, Claro. porque se lleva ese riesgo. Yo voy y hago un delito, golpeo a Panchito, y al rato digo, ¿sabes qué? Me siento mujer y voy, me cambio el nombre y me desaparezco. ¿Cómo me buscan las autoridades? Claro, mira, y esto que parece una ridiculez, ¿no? De cómo estamos tratando de jugar con la ley y los ejemplos aparecen. Recientemente veíamos una demanda de una mujer a un hombre por la manutención, ¿sí? Él exigía ver a sus hijos, ella exigía la manutención. Y bueno, llevó a tanto que el hombre se declaró que se percibe como mujer, Por no poder. ¿sí? Y ahora son dos mamás. Y eso, si lo permite la ley, se va a torcer a cada rato, va a quedar muy poca claridad. Si a mí me demandan como hombre, yo me percibo como mujer y cambio mi identidad de mujer, creo que hay muchos detalles que a la sociedad en general no le quedan claros, que todavía se tienen que discutir mucho y que los congresos, creo que en ningún lugar del país, están listos para este tipo de discusiones. Hay otras urgencias que les están dominando. Hoy los congresos están absolutamente divididos, de un lado los que dicen de derecha, de otro lado los que dicen de izquierda, y esa confrontación no los hace ni siquiera acercarse un poquito. Creo que de los que rechazan la existencia de la ley, sí debe haber también un poco de apertura para saber que esto existe, ¿Qué haría que, falta, médico? que está ahí. ¿Especialistas? Hace falta que estudiemos más, que leamos más, que entendamos más, que nos comprendamos más, ¿sí? Que no necesariamente tengo que gritar y salir a la calle a patear cosas, a pintar paredes para decirles que yo me siento, aunque parezco hombre, me percibo mujer. Creo que lo están llevando a los extremos. No es por ahí, no es por ese lado de la confrontación como yo puedo exigir respeto. La ley garantiza respeto para todos, ¿sí? Pero en la ley, en nuestra Constitución está marcado claramente el sexo. Sí, claro. Hombre, mujer. Así de sencillo. Cuando tú naces, de acuerdo a tus características anatómicas y hormonales, eres hombre o eres mujer. Sí, Nada claro. más. Eso hasta ahí vamos bien. Que algunos grupos minoritarios o algunos ocurrentes legisladores generen que tu percepción se lleve al ámbito constitucional, creo que es una verdadera tontería y una estupidez. ¿Por qué? A ver, Por una sencilla razón. ¿Sí? Lo que tú tienes de percepción, lo que él tiene de percepción y lo que yo tengo de percepción es una cuestión personal. Si coincidimos los tres, podemos decir que es una percepción colectiva, claro. pero no podemos subir a una legislación que nos perciban como nosotros nos percibimos y que nos den los derechos que nosotros creemos tener. Sí. Todo mexicano tiene un derecho, mexicano o mexicana, todos. Nuestros derechos están ahí resguardados en la Constitución, como mexicanos o como mexicanas. Claro. No están resguardados nuestros derechos como percepción o como nosotros nos percibimos, Sí, porque esa es una eso ya situación muy existe. personalizada. La ley garantiza el respeto a tus derechos. Eso ya existe. Ya existe. Lo que no está legisles- dado es las condiciones de educación y las condiciones de respeto entre las personas en este país para aceptarnos de esa manera, aceptar que el otro tiene derecho a percibirse como sea, pero no me puede obligar a mí que yo a lo percibirlo haga de la misma de la manera. misma manera, Debe haber un exactamente. poco más de claridad en qué es lo que la ley permite y por qué habría que modificar la ley para algunos temas en este aspecto.
Los especialistas en la materia están de acuerdo en que se debe abrir la ley, debe ser mucho más, debe haber una apertura mayor para este tipo de personas, pero no necesariamente son cambios que tienen que llegar a la Constitución. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos como personas, como ciudadanos. Si somos bien educados en la familia, con el respeto al prójimo, con el respeto al compañero, con el respeto a la persona, no habría necesidad de modificar leyes. Llegamos a estos extremos por la confrontación que hay, ¿sí? Ayuda muy poco que alguien grite y exija respeto cuando va a exigir el respeto a la ley agrediendo al otro, llamando al otro de manera agresiva, diciéndole ignorante, intolerante, torpe. Yo creo que hace falta serenarnos un poco más, hacerle caso a los especialistas en este tema y poder hacer un esfuerzo de los dos lados, entender más qué es la diversidad, qué es la percepción, ¿sí? Cómo es que la debemos interpretar, ¿sí? Vivimos en un país, digo, con muchas carencias de educación y hemos visto muchas estadísticas. La mayoría de los mexicanos, estamos hablando de estadísticas que hablan del 90 al 95%, no entienden el tema. Por eso preguntaba, ¿cómo más inmiscuido en el tema de la salud de su ramo, Panchito, también comprende esas situaciones? Por eso preguntaba, médico, ¿qué hace falta? Y no para la sociedad, ¿eh? ¿A qué le hace falta? No a la sociedad. Porque no podemos engancharnos con que un colectivo dice sí, la ley, y una persona normal dice no. ¿Qué hace falta a los legisladores? Porque son los que se deben de orientar para Claro. impulsar ese tipo de leyes. Tienen que consultar, tienen que ir con científicos, tienen que ir con biólogos, tienen que ir con médicos. ¿Lo habrán hecho? Me pregunto yo. No, yo creo que no. Yo creo que quedó muy corta la discusión. De hecho, preguntando a mucha gente si sabían que ese tema se estaba discutiendo y se estaba haciendo una propuesta de ley, la mayoría de la gente no tiene ni idea de que se estaba haciendo esto, ¿no? Hay agendas, hay intereses de grupos porque este tema salga adelante y no está mal. O sea, debe discutirse con madurez, con educación, con conocimientos. Sobre Sí, todo con conocimiento, ¿no? sí, claro. Porque Debe discutirse y debe dejarse en manos de expertos, porque pedirle a la gente que entienda de manera fácil y que se manifieste es muy complicado. La verdad es que tenemos mucha deficiencia en la educación, en la formación, especialmente en estos temas, ¿sí? Para el mexicano promedio ha costado mucho entender, por ejemplo, y aceptar que más allá de hombre, mujer, aceptar que la homosexualidad existe y creo que ya no tiene un problema en México. Creo que es ese aceptada, tabú se se ha ido acabando. convive. De hecho, muchos grandes artistas, muchos científicos, muchas personas que Eran destacan en la homosexuales. sociedad se han declarado homosexuales. El problema es cuando a partir de ahí empieza a haber una diversidad cada vez más grande de percepciones y que cada una de ellas exige respeto y un espacio en la ley. Entonces, esto nos confunde a todos, confunde a muchos porque la respuesta más fácil es, tú puedes percibirte como tú quieras y la Constitución garantiza el respeto hacia tu persona. Tan obligado estás tú como yo a respetar la ley. Nos debemos respetar como personas. Para eso está la Ley de Derechos Humanos, en la cual Sí, yo claro. respeto tu ideología, respeto tu manera de pensar, respeto tu manera de actuar, siempre y cuando tú también no transgredas y respetes la Claro. ley. Y eso tiene ciertas desviaciones, porque hemos visto, por ejemplo, cuando exigen eso, sí han exigido muchas veces que sea como sea, si yo me percibo mujer, aunque yo sea hombre, puedo entrar al baño de las mujeres. Y eso choca mucho con con nuestra estadística. Somos un país en donde la violencia sexual es muy frecuente, muy constante y con un porcentaje altísimo desde los círculos familiares, Desde el seno de los familiar. círculos más cercanos. Recordarán que hará poco más de un año, igual algunos colectivos que ya empezaban con el tema, pedían también que en restaurantes, centrales camioneras, lugares públicos,
pusieran baños no binarios. Sí, claro. Eso pudiera ser una solución, digo, por lo menos en el sentido de... Es una solución temporal, porque si hoy tenemos un baño para mujeres, un baño para hombres y un baño para las otras diversidades, pero las otras diversidades son muchas, entonces si cada una va a ir pidiendo pidiendo su el propio... suyo. Entonces, sí, Vamos a tener 5, 6, 7 baños, ¿no? claro, creo que sí Menos fila, menos fila. Menos pila. Creo que debemos ser una sociedad más tolerante, basados en el conocimiento, basados en la comprensión y en el entendimiento de que estas cosas pasan. Debemos ser respetuosos siempre uno del otro, pero créeme que la sociedad vive con miedo. Si tú eres un padre de familia y tienes hijos, ¿sí?, y los acompañas al baño, no te va a gustar ver allí un adulto disfrazado. Exactamente. Por muy respetable que quiera que tratemos por muy tolerante su que sea el padre percepción. de familia. Sí, por supuesto. O sea, creo que hace falta mucho eso, no solamente de que veamos eso con naturalidad, sino eso se ha prestado para múltiples casos de abusos y de violaciones y de agresiones sexuales. Entonces, sí, es un tema delicado, sí, es un tema sensible, sí. Si tú le preguntas a la mayoría de los mexicanos, te va a decir, no, yo quisiera que mis niños entraran al baño de los hombres y las niñas al baño de las niñas, y que fuera un espacio seguro. Hoy hemos visto en muchos lugares que hay ya baños para quienes se perciben de manera diferente, ¿no? Pero el asunto no está en ir generando cada vez más baños, ¿no?, sino que la apertura y el respeto de unos a otros sea la norma. Sobre todo tener una cultura de la sexualidad, ¿no? Lo Sí, más claro. importante de todo. Yo creo que cuando en México tengamos esa cultura de la sexualidad, estamos atrasados en relación a otros países, sobre todo los europeos, pero yo creo que aquí es una cuestión de cultura y de género. Por ejemplo, los atributos y las expectativas, normas sociales asociadas con ser hombre o mujer en nuestra sociedad, que es una sociedad machista, Claro. normalmente. También, ¿cómo se determina? Se aprende a través del entorno familiar, la cultura y la educación. ¿Cuál es la naturaleza de todo esto? Es variable, cambia dependiendo del momento histórico, la ubicación geográfica, y puede ser diferente en cada persona, de Claro. acuerdo a este análisis. Ahora, en resumen, el sexo determina la anatomía y la biología, nada más. Sí. Mientras que el género dicta cómo nos comportamos, cómo nos expresamos y qué se espera de nosotros en la sociedad para una ampliación de conceptos. Creo que el problema ahí es el está. momento que vivimos. Exacto. Porque, a ver, hay que recordar que en México como país Sí, hay zonas en donde la homosexualidad existe, es sobre todo en respetada. el sur. En el sur del país Ajá. es respetada, tienen un lugar en la sociedad en donde se les asignan actividades muy importantes, ¿sí? Y hemos convivido con eso sin ningún problema. Sí. ¿Sí? Hoy Es una cuestión cultural allá en el Hoy sur. es la confrontación social a la que nos han llevado los políticos, la que hace que se vuelva uno intolerante del otro. ¿Sí? Pero entre los mixtecos existe la homosexualidad. Sí. En todas las regiones existe la homosexualidad. De hecho, existe desde que existe la humanidad, ¿no? En Roma. Y así se ha convivido siempre. ¿Sí? El problema es cuando queremos no a la homosexualidad, sino al surgimiento de otras percepciones, exigir que sean toleradas, respetados en una sociedad en donde los delitos sexuales son terriblemente abundantes, nacen en el entorno familiar, son los menos denunciados, son los menos castigados. ¿Sí? Por eso es que estamos como que todo mundo hacía a la defensiva en que ese tipo de leyes le abra los espacios a lo que mucha gente dice son perversidades. ¿Sí? Creo que es el momento, y porque es un tema importante, que como familia, como sociedad, pues nos acerquemos un poquito a documentarnos para poder entender que estas percepciones existen y han existido siempre. ¿Sí? Que lo que debemos aprender es a convivir en un espacio de respeto,
entre personas. Ser tolerante sobre todo. Respetuosos de la ley. Lo comentabas hace Respetuoso rato. entre individuos. Entre individuos. Así. Lo comentabas hace rato, en el sur se da mucho eso, se ha dado mucho en la cuestión mixteca y todo. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un problema de homosexualidad normalmente es el que al final de cuentas se encarga de cuidar a los papás. Claro. ¿Sí? Porque la mujer se va, se casa, se va, el hombre se va, se casa, tiene hijos y se va, pero siempre va a quedar ahí la persona que tiene este problema de homosexualidad y es el encargado precisamente de cuidar finalmente a los padres. Por eso Tienen en un el sur, espacio. en el sur se les da un espacio muy respetado. La homosexualidad existe desde hace años, desde los tiempos de Roma, donde se hablaba de una manera muy natural, pero desafortunadamente también a través de los años, a través de los siglos, este tipo de situaciones que se fueron dando en la homosexualidad fueron socialmente vistos de una manera diferente, no fueron Claro. aceptados. Pero yo Se creo que empezó a distorsionar. es muy respetable, debemos de ser tolerantes, sin embargo, esta ley en la cual nos habla de género, pero no nos habla de sexo, y estoy hablando de sexo en la cuestión hombre-mujer, masculino-femenino, no de otro sexo, hombre-mujer, este tipo de ley que en un momento dado te dice, tiene la libertad de cambiar de género. Es que esto va por las percepciones. Mira, pero es una percepción. no hemos visto los resultados todavía completos. Mira, porque hace muchos años ya existe que 2 hombres viven juntos. Claro. ¿Sí? Y tienen derecho a adoptar a un niño. ¿Cómo se desarrolla un niño cuando crece teniendo 2 figuras paternas? O 2 figuras crece maternas. cuando tiene 2 figuras maternas. Y es legal. Y se hace en este país. Y el niño lo crece en esa protege la ley. percepción. Pero ¿cómo se desarrolla ese niño? ¿Sí? Hace falta que conozcamos un poquito más de esos resultados, de esos... ya no son experimentos sociales, pero hay que ver qué pasa en nuestra sociedad. ¿Qué le pasa a un niño que tiene 2 papás, que no tiene mamás? ¿Cómo es tolerado en la escuela? Porque en la escuela es el primer lugar en donde el bullying aparece. Exacto. ¿Cómo es tolerado? La crítica lo apoya, la crítica lo rechaza, la crítica le hace daño. Creo que hace falta que toda la sociedad, empezando desde la familia, nos eduquemos, conozcamos más sobre el tema, aprovechemos estas crisis de identidades y de valores para poder otra vez leerlo, poder ayudar a nuestros hijos a entender que es una sociedad muy diversa y que necesita vivir con más códigos de respeto. ¿Sí? En una sociedad como la nuestra, en donde desaparecen o hay más de 70,000 muertos sin identificar, 240,000 por año del crimen organizado, cómo se matan y se destazan unos con otros. Creo que Ahí normalizamos la violencia ya. sí, está demasiado normalizado y no podemos normalizar el percibirnos de manera diferente. ¿Sí? Creo que hace falta educación sexual y yo invitaría a las personas que cada vez que vemos estos temas, pues nos acerquemos un poquito a los expertos, nos acerquemos un poquito a leer para poder entender un poco más de estos temas y poder dar una opinión, porque es triste ver las opiniones que aparecen en las redes sociales cuando alguien opina de una manera. Veía en la mañana que decían, el gobernador veta la ley y de ahí para adelante Todos los colectivos se le fueron las encima. opiniones son Por insulto. bastante violentas, bastante agresivas y bastante ignorantes. Yo creo que el gobernador, desde mi punto de vista, tuvo razón de vetar la ley por una situación. A esta ley le hace falta socializarla más, Hace falta hacer parlamentos abiertos, escuchar todas las voces, incluyendo a los colectivos que en este momento están en contra de ese veto, escucharlos y en su momento sacar una ley acorde que beneficie a todos y no solamente a un cierto número o a una cierta colectividad. Yo creo que para mí es lo más importante. Y creo que así será. Y- La ley va a seguir siendo discutida. Y va a seguir siendo discutida. Desafortunadamente, esta ley tendrá que pasar un tiempo por los tiempos parlamentarios que no le permite que el mes próximo ya nos pusimos de acuerdo y la vamos a subir. No, tiene que pasar un tiempo parlamentario. desafortunadamente, No, y aparte el tiempo desafortunado parlamentario o te dice, afortunadamente. después de un año puedes volver a retomar esa ley. Entonces tenemos un año para
para Claro, poder seguir mejorarla, socializando entender con los más. grupos expertos, con psiquiatras, con psicólogos, con sexólogos, con los colectivos, con gente que conozca del tema y en su momento sí, ahora sí integrar una ley que sea acorde al sistema penal que tenemos nosotros, el sistema civil que tenemos nosotros en el estado de Querétaro y en México. Yo entendería la actitud del gobierno del estado porque evidentemente cuando uno ve la estadística, la gran mayoría de la sociedad no está de acuerdo con estos grupos, ¿no? Que fue impulsada precisamente por esos grupos. Sí, o sea, es la mayoría. No sé si desde la información o de la desinformación, pero la estadística es brutal. O sea, la mayoría de la gente rechaza esta ley. Y por eso es normal que un gobernador le ponga cierto freno hasta volverse a discutir de otra manera, enriquecerse de otra manera, que participe más la gente, que sean más escuchadas más personas, ¿sí? Y que todas las voces se vean reflejadas en esa ley. No es tan desafortunado que una ley se detenga cuando genera tanta controversia. Tiene que discutirse, tiene que ser más aceptada y sí, hace falta que como sociedad seamos más tolerantes. Y más pros y contras que puedan generarse entre la sociedad, porque incluso pues inmiscuyen también a la iglesia, que dicen que porque la iglesia se metió, por eso la detuvo. Y ese es bueno. Hay que reconocer que el PAN y los panistas siempre han sido tachados de conservadores y muy apegados a la iglesia. Pero yo creo que la iglesia también tiene que jugar un papel fundamental. Claro. Ajá. Es decir, no le puedes pedir a la iglesia que no sea conservadora. ¿No? La iglesia es conservadora de naturaleza porque quiere conservar los valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, cada quien en su religión sabrá cuáles son los valores que su iglesia le pide, pero en términos generales el catolicismo pide cierto respeto a los valores y claramente habla de hombre y mujer, aunque también en la Biblia, pues evidentemente hay casos, se describen casos de homosexualidad, por ejemplo. Y de adulterio también. Y de adulterio también, y de muchos otros pecados, ¿no? Pero me refiero a que el conservador trata de mantener las cosas como están, mejorándolas en lo que crea que es mejorable. Y hay otra percepción que dice que hay que cambiar todo, que hay que modificar todo, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a los extremos, no hay manera de arreglar un problema ni de sacarle beneficio a las dos posturas. En este momento las dos posturas están muy confrontadas y de eso nada bueno sale. Tienen que serenarse los ánimos, tenemos que volvernos a sentar a platicar y a sacar lo mejor de una ley que es importante, de un tema que es muy importante y del que debemos informarnos mucho más. Yo creo que los derechos de los grupos minoritarios deben estar plasmados en una constitución, pero no de esta manera. Yo creo que el tema es para seguirlo analizando, seguirlo platicando y no sacar una ley al vapor simple y sencillamente por ocurrencia o utilizando políticamente a esos colectivos minoritarios que la impulsaron y que desafortunadamente pues ha derivado en una confrontación social, la cual pues afortunadamente ha sido solamente en redes sociales. Seguramente habrá marchas, habrá manifestaciones físicas, las hay y es respetable. Cada quien tiene el derecho de defender sus propios derechos y su forma. Yo creo que en este lado el gobernador se fue por la mayoría. O sea, en este aquí lado lo hemos dicho muchas veces, las mayorías no siempre tienen la razón. Pero en este caso la democracia no siempre es la mejor forma de gobernar. Entonces, si la mayoría está en desacuerdo, muy probablemente sea por la falta de conocimientos del tema. Y además hay una cosa, en un estado muy conservador como es Querétaro. Sí. ¿Se acuerdan que nosotros nos hemos distinguido precisamente por ser conservadores, junto con Guanajuato, junto con Hidalgo? Entonces, creo que desde mi punto de vista, fue un error. El tema da para seguirlo discutiendo, para poder haber sacado una reforma o una ley o una iniciativa acorde a la situación social que estamos viviendo nosotros. Entonces yo nada más solamente me voy a permitir aquí, de acuerdo a lo que estoy aquí leyendo, ¿qué diferencia hay entre identidad de género y sexualidad? ¿Sí? Porque muchas veces la confundimos. Claro. La identidad sexual se diferencia de la orientación sexual, heterosexuales, homosexuales, bisexuales,
etcétera, ¿no? La identidad de género es el derecho a la percepción subjetiva de a cómo te sientes y cómo te expresas tu género a través de tu apariencia personal, tu comportamiento y tus relaciones con el entorno social. Entonces, son cosas muy diferentes. Desafortunadamente, como dices tú, médico, nos falta leer, nos falta entender. Entender sobre todo. ¿Sí? No es que se esté en contra de la homosexualidad o la heterosexualidad o la transexualidad. Se está en contra de cómo te identificas subjetivamente tú como género. Claro, y cómo han sido estos temas tomados por grupos que lo llevan al extremo y que ayudan muy poco a entenderlo. Yo creo que debemos preocuparnos por nuestros hijos, que todos estos temas aparecen en las redes sociales sin filtros. Y si tenemos un niño de 8 o 10 años y tiene acceso a esa información, que a esa edad, sin la capacidad de conocimientos para decidir qué es correcto y qué no, puede confundirse demasiado. Sobre todo porque luego esa información está mal. Sí, claro. Y para ello debe estar siempre los padres tratando de ayudar a entender este tipo de temas. Pero si partimos de que la gran mayoría de los padres no entiende estos temas, pues se va a hacer más confuso. Si le pedimos a la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de diputados que no está ahí precisamente por sus capacidades o sus conocimientos, pues tampoco podemos esperar que salgan leyes tan brillantes. Yo invitaría a quienes nos escuchan de que nos acerquemos a este tema, que leamos este tema, que tratemos de comprender y de entender para poder ayudar a nuestros hijos a entender y comprender y poder lograr una sociedad que pueda convivir más en paz. Podemos convivir todos. Para cambiar el tema, Leo, ya tu conclusión. Pues yo no sé si el señor gobernador hizo bien o hizo mal, solamente él lo sabe, pero tomó una decisión como un buen mandatario. Creo que el gobernador Mauricio Curi, el hecho de haber vetado esta ley, me parece que es lo correcto, porque desde mi punto de vista, esta ley todavía debe de discutirse demasiado con los diferentes actores sociales, con los diferentes colectivos, con expertos, y no nada más se haga una ley por diputados que muchas veces apenas saben leer, o que están ahí porque por más simpáticos o por un partido que predominó y les dieron el voto sin la sociedad darse cuenta de si tenía la capacidad o no. Entonces me parece que hace falta discutir esta ley. Los tiempos parlamentarios obviamente no van a permitir que sea pronto, sino a lo largo de este año, y el año que entra posiblemente se vuelva a presentar esta ley, pero ya de una manera discutida y una manera consensada con los diferentes estratos sociales. Y sobre todo también, no olvidemos, estamos en un Querétaro que es netamente conservador, ¿sí? Entonces, me parece que es lo correcto y que esto se siga discutiendo. ¿Por qué no? No hay que sacarle al tema ni temerle al tema. Simple y sencillamente, me parece que hay que alimentar más este tema, no desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto, desde el punto de vista social, que sea incluyente, que no excluya a nadie, que todos estén incluidos en esto, y después de eso legislar en favor de las mayorías, de las minorías, que sería lo más prudente. Sí, la ley tiene la obligación de ser el marco en el que podamos convivir todos. Como tal, como sociedad. A nadie por percibirse diferente se le puede decir que debe ser excluido o no respetado o no protegido por la ley. Pero debe haber respeto entre los grupos, los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, y convivir en el marco de la ley. La ley dice, hay una ley para proteger niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hay una ley para defender los derechos humanos de las personas. Pues podría haber una ley también para defender y que todos estén incluidos en la cuestión de su diversidad sexual. Así es. Muy bien, pues vamos a cambiar de tema y vámonos al otro tema que nos tenemos el día de hoy. La situación que ha prevalecido en México en la situación del tema Chihuahua y el tema Sinaloa. En este momento hay una confrontación y me parece que esta confrontación no nos lleva a nada. A nada bueno. A nada bueno. Nos lleva a seguir alimentando esa confrontación que se ha hecho desde hace 7 años, desde la tribuna presidencial,
usando recursos públicos. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión te merece, médico? Yo creo que hemos ido a los extremos, como en muchos otros temas. Estamos en manos de los políticos, estamos en manos de la clase política por muchas razones. Este país se ha dividido, se ha confrontado como nunca antes se había confrontado. ¿Sí? Y son dos ideas de gobierno absolutamente diferentes. Una encabezada por López Obrador, que es la transformación, que busca compensar a los que menos tienen con frases como primero los pobres, que busca quitarle, en términos generales, más al que más tiene para darle al que no tiene. Y en términos generales esa es la idea de las becas, ¿no? Entregar becas sin ningún, nada a cambio, sin calificación, sin promedio, sin asistencia, sin ningún esfuerzo. Yo de todos modos te voy a dar una beca. Esa manera de ver a la sociedad en general tiene una idea política. Si yo te regalo recursos, tú vas a votar por mí y yo me mantengo en el poder. Pero yo lo decía y lo he dicho en otras ocasiones, estamos hablando de recursos. Y siempre cuando votamos por un político, él se vende como un servidor público. Él está a nuestras órdenes. Nosotros lo hemos contratado para que administre nuestros bienes. Pero ¿qué pasa cuando toma posesión? Se compra las Suburbans, se aumenta el sueldo que quiere, anda con guaruras por todos lados, le aparecen propiedades por todos lados. ¿Del dinero de quién? Del dinero de los mexicanos, de lo que pagamos con nuestros impuestos. ¿Hemos sido demasiado tolerantes con los políticos? ¿Sí? ¿Les permitimos como si ese dinero que entregan fuera de ellos? Por ejemplo, hay la idea de que, bueno, le debemos todas las becas, las pensiones a López Obrador, y eso no es verdad. Existen desde antes, existían desde antes, claro que él las generalizó, pero estamos hablando de que para poder regalar y para poder dar esos apoyos, tengo que dejar de construir hospitales, carreteras, y no es mentira, lo vemos, cómo están nuestros hospitales, cómo están nuestras carreteras, cómo están la seguridad en este país. No se ha podido resolver los temas importantes. Eso hace la confrontación. Por eso ya hay un desorden político enorme. Por un lado, un gobierno como el de Sinaloa, que pruebas no faltan para entender que está asociado con el crimen, ¿sí? Y que se protege, y que se cuida. Y por otro lado, quien probablemente, yo no voy a meter las manos por la gobernadora, Con Mario Campos. pero si combate el crimen y van sobre un lugar en donde se fabrica droga en un municipio gobernado por Morena, ¿sí? Si hace un operativo para destruir ese lugar en donde se fabrican múltiples, es uno de los más grandes Es el más grande que sea. sitios de producción de drogas. Hoy la gobernadora enfrenta la ley. Probablemente tenga que explicar, sí, por qué estaban agentes extranjeros ahí. Probablemente sea su error o probablemente sea un error federal. Esta discusión y estos gritos y sombrerazos entre unos y otros no nos dejan entender en dónde está el error y qué es lo que en realidad queremos. ¿Sí? A mí si me preguntan, yo diría, vamos a combatir el narco, para eso está la autoridad, ¿no? Esa es su responsabilidad. ¿Tiene reglas? Sí. ¿Y las tiene que cumplir? Sí. Pero hoy parece que los dos temas se tratan con la misma violencia de Cuando un son lado muy a otro. diferentes, cuando son muy diferentes, porque a ver, la gobernadora Maru Campos hizo un operativo en coordinación con el Ejército Nacional, con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Fiscalía del Estado. Ok, lo hicieron el operativo. Hicieron este decomiso de este narcolaboratorio de aproximadamente 800 metros cuadrados, que es uno de los más grandes que se han hecho. No hubiera pasado nada si desafortunadamente no hay un accidente en donde mueren 2 agentes de la CIA. ¿Sí? Eso detona. Y le hablan traición a la patria, cómo permite que la injerencia extranjera en este tipo de situaciones. Sabemos que han estado
años De toda la y vida. años, desde que existe México y existe Estados Unidos, siempre ha habido una colaboración y una injerencia del gobierno de Estados Unidos, no nada más en el tema narcotráfico, en muchos otros temas, sobre todo más el político. Claro. Sí, ese es un tema, pero ellos estaban actuando y combatiendo el crimen organizado, combatiendo el narcotráfico. Que lo quieran poner a este nivel, lo que pasa con Rocha Moya, que tiene una orden de aprehensión con fines de extradición, solamente él y 10 más, que 2 ya se entregaron, Sí. y no fueron tontos, y no los entregaron porque fueran muy buenas gentes y quieran colaborar, se entregaron porque quieren conservar su vida, en 2 Claro. temas muy importantes, el de los dineros, que es el de finanzas, y el de la seguridad, nada más. Nada más. Nada más. Ahora, una de estas personas que murió traía un pasaporte diplomático. Y eso solamente los extiende la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, claro. Es Ok. que esos son los detalles importantes, pero mira, los sombrerazos y los empujones nos quieren hacer entender a la población, ¿sí?, que, por un lado, Apoyamos a Rocha Moya y por otro lado estamos en contra de Maru Campos por traición a la El patria. asunto es la cortina de humo que siempre se ha generado en México cuando Claro. hay una situación fuerte que pueda pesar cualquier tema político, sobre todo, inventan cualquier cosa los gobiernos, eso lo sabemos. ajá, Esta Maru Campos es la cortina de humo para la situación de Rocha Moya y todo pues se le viene a Morena encima, porque no solamente es el caso Rocha Moya, ¿No? están pasando, ¿cuántos? En esta semana por lo menos se tuvieron a 3 presidentes municipales de Morena en otros estados. claro. Morelos. Ahora, la quieren culpar de intervencionista y que vende patrias y todo lo demás. Ya lo decía claramente Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo es posible que quieran llamar a Maru Campos si ella no entrega visas? Es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Claro. Si ella no organizó el operativo, La fiscalía. fue la Fiscalía, fue Sedena, fue Guardia Nacional. ¿Cómo A es ver, posible? y cuando decimos, cuando nos quieren hacer entender que ese es un tema de soberanía, digo, está muy fácil. ¿Qué es la soberanía? ¿Están hablando de territorio? Porque si estamos hablando de defender nuestro territorio y eso es soberanía, el 30% del país lo tenemos perdido. Así es. Guerrero, Michoacán, los desplazados que ha habido en Chiapas, Ahí los no desplazados de gobierna. Guerrero, Guerrero, como está- los desplazados. Ahí no gobierna el gobierno. Ahora, ¿sí? ¿no? Yo creo que es muy diferente, es mucho más grave tener el 30% del país casi entregado a la delincuencia con un operativo que probablemente no respetó algunas reglas, pues habrá que aplicar la ley, pero es un operativo que combate al flagelo o que combate la producción y la exportación de drogas. A fin de cuentas, creo que tiene su valor y tiene su mérito hacer esto. Probablemente, yo soy de esa misma idea, el Estado no es el que otorga esos permisos. Se otorga relaciones exteriores y uno de ellos traía un pasaporte diplomático. Ahora, si hablamos de soberanía, ¿qué tan soberanos somos? La soberanía te habla de libertades, de libre tránsito, de poder estar en un lugar sin que seas molestado en tu persona. No habla de una invasión, se habla de soberanía. Nosotros hemos perdido la soberanía en distintas regiones del país. Y hablemos Michoacán, hablemos Chiapas, hablemos Oaxaca, hablemos Veracruz, en donde ha habido muchos Guerrero. desplazados. Incluso ahorita en Guerrero hubo muchos Muchos desplazados, en el cual Sí, claro. tuvo que entrar el ejército. ¿Y qué hace el ejército? Vamos a dialogar con el crimen para que ustedes puedan regresar. ¿Cuándo se ha dialogado con el crimen? No se ha dialogado. Con el crimen se han hecho complicidades Creo finalmente. que nos hace falta sentarnos un poquito para entender por qué con toda la fuerza del ejército, Guardia Nacional, las policías diversas, ¿sí?, te acercas a ellos para dialogar. Estás hablando, estás dialogando y negociando con delincuentes. Eso, en términos generales, te hace cómplice. Claro. Tú no estás para negociar la ley, tú estás para Aplicar la ley. Y si tu secretaria de Gobernación, por órdenes de la Presidencia de la República, busca sentarse en una mesa para negociar, que significa decirle a los criminales, déjame sacar los muertitos, ¿no? Abre un camino para que puedan regresar a su casa. Es pedirle permiso a la delincuencia para poder entrar al territorio.
ahí está perdida la soberanía. Creo que si lo pensamos todos un poquito, ¿qué significa que la presidencia de la República, con todo el poder que tiene y con todo el ejército que tiene, tenga que pedirle permiso a los delincuentes para acercarse a esa zona? Creo que eso nos describe como país. Eso habla de un Estado fallido. Lo hace cómplice. Te habla de un Estado fallido y te hace cómplice porque te vas a sentar a negociar la ley que nos ha costado mucho construir a través de todos los años, sentar a negociar esa ley con alguien que infringe la ley finalmente. Hoy apareció en redes alguien que denunció a la presidenta por traición a la patria, precisamente por esos temas. Eso sí puede ser una traición a la patria. ¿Por qué? Porque estás negociando con delincuentes, estás traicionando a los que te dieron a ti el voto y la confianza para que dirijas un país, una patria, para lo que aplicar la tengamos ley. y apliques la ley. La otra, que quieran poner en el mismo tenor o medir con la misma vara lo que hizo Maru Campos y lo que está sucediendo con Rocha Moya son cosas muy diferentes. Son muy diferentes. Ahora, pruebas existen y existen muchas, pero no vayamos tan lejos. En el estado de Sinaloa fueron uno secuestrado y el otro se integró, que fue el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Y del otro lado, el Chapito, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los dos se entregaron. Uno lo secuestró y otro. Hubo un asesinato de Melesio Cue, totalmente manipulado por la Fiscalía de Sinaloa. Ahora, en ese sentido, que la gobernadora tenía o no tenía conocimiento del operativo, es un poder diferente porque ella es poder ejecutivo. El fiscal, que desafortunadamente falleció en el accidente, es el poder judicial. Y él no tenía por qué informarle a la gobernadora, ni la gobernadora tenía por qué saberlo. Simple y sencillamente son poderes diferentes. Había ejército. Pero, y estaba el ejército presente y el ejército no se dio cuenta. La fiscalía, como dice Omar García Harfuch, estamos trabajando en conjunto y en coordinación los tres niveles de gobierno. Ok, estaba el gobierno, estaba la Sedena, estaba la Marina, estaba la Guardia Nacional, estaba la Fiscalía del Estado, estaban trabajando en coordinación, sí. Y con esa coordinación no se dieron cuenta que había dos agentes de la CIA infiltrados. Sí, claro, yo creo que aquí es lo que decíamos del tema, es un desorden que hay, una total confrontación entre los políticos que arrastra a la sociedad. La sociedad también se ve así. O sea, no sé si en su casa, en sus amigos, la discusión sea tan fácil. Todos estos temas están dominando la agenda del país. Y desgraciadamente están en todas las mesas. Se politiza más, se genera más controversia desde el momento en que no se está tratando de la misma forma a las dos personas de las que estamos hablando, Claro. Rocha Moya y la gobernadora Maru. Uno no se sabe dónde está. Sí, cuidado. Dicen que en su casa. Cuidado. Se supone que fue a comparecer a la fiscalía que está a 3-4 cuadras de su casa. Con 3 camionetas del ejército cuidando. Y de ahí otra vez usando recursos públicos. Es lo mismo que hemos dicho. Le permitimos todo a los políticos, le toleramos todo a los políticos. Creo que ahí no está bien. Creo que debemos reflexionar los mexicanos. Si los políticos, repito, son servidores públicos, ¿quién les pone límite? Hacen y deshacen con las leyes y con el presupuesto. Y podemos hablar de cualquier ley, de la de Querétaro que se vetó, o hoy hay una que autoriza a la Guardia Nacional a pararte, infraccionarte, como si fuera de tránsito y vialidad sobre las carreteras federales. ¿Sí? Hoy están por aprobar que cualquier denuncia de intervención extranjera en una elección, la ley Alito, pueda ser anulada esa elección. ¿Sí? ¿Y quién anula las elecciones? ¿Quién tiene el poder judicial? No, y ¿Quién aparte, tiene el poder del Instituto Federal Electoral? Pues un solo partido. Y aparte le meten ahorita, ahora sí como un autogol, la ley en la cual llega de último momento a la Cámara, que todavía sigue en discusión, la ley de que los consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial se puedan reelegir. Cuando Morena mismo hasta 18 hoy años. se debe tragar sus propias palabras y la gente que nos ve debe de entenderlo. Cuando Morena mismo siempre ha dicho
que no debe de haber reelección. Incluso dentro de su partido ahorita sus estatutos están prohibiendo la reelección, Claro. están prohibiendo... Les pareció un exceso que los magistrados duraran 9 años y hoy van a están durar 18. proponiendo 17, 18 años. 18 años están proponiendo. O sea, ese nivel es la política. Es- Dicen una cosa y llegando hacen otra. Está premiando al Tribunal Electoral porque muchas de sus sentencias que ha dado ha sido precisamente para favorecer al partido Al partido en el poder. oficialista que está en el poder. Ya lo decía el médico hace Y es rato, un premio, no llegan precisamente los más capaces. ¿no? No, no llegan los más capaces. Y en este caso, en materia de ley, tampoco. O sea, sacaron a cada persona por ahí de no sé dónde. Bueno, tan mal está la ley al Poder Judicial que ya hay una contrarreforma por ellos mismos para corregir una cantidad de errores que cometieron, que a fin de cuentas a ellos los va a terminar comiendo, porque el poder no es eterno. Hoy están en el poder, pero mañana estarán fuera. Y se vislumbra un golpe fuerte políticamente al partido. Para 2027 creo que las cosas Sí, como van, yo creo que creo la que va a sociedad va a haber. no puede seguir tolerando tanto desorden, tanta confrontación, tan malos resultados. Lo decíamos la vez pasada, en algunos temas, México en el tema de educación está en el lugar 149 de 150 150 países calificados. En ¿A el dónde G- fuimos a caer? En el la educación? G20, ¿en qué lugar estamos en este momento? Pues en Sí. Sí. Entonces, ha habido muchos temas. Por ejemplo, ahora se va de acuerdo a la reforma que va a haber, se quiere poner una comisión especial para que esa comisión en el INE determine qué candidatos sí son viables para poder contender por un puesto de elección popular y qué candidatos no son viables. Eso lo va a tener que exponerse de acuerdo con la Fiscalía General de la República, con la UIP, con la Procuraduría General y con todos ellos. Yo me pregunto nada más, y te lo pregunto a ti, Doc, y te lo pregunto a ti. Suponiendo, tipo de elecciones, hay una propuesta, se meten las candidaturas, esa comisión manda a las fiscalías, a la UIP, a la Procuraduría y todo, y esa fiscalía le regresa y le dicen, oye, ¿sabes qué? Juan Pérez, que es tu candidato, no es viable porque tenemos sospechas de que está coludido en cuestiones delincuenciales. Van a pedir Ok, pruebas. esa comisión va a tener la facultad de decirle a los partidos, ¿sabes qué? No lo propongas porque tenemos esto y esto. No, solo es una opinión. Ok, y dice el partido, va. Pero esa comisión va a tener la facultad, si tu fiscalía, tu UIF o tu procuraduría me estás diciendo que este es sospechoso de algo y por lo tanto no puede ser candidato a un puesto de elección popular, yo te preguntaría a ti, fiscalía o UIF, ¿qué has hecho tú si tienes sospechas de esto? Enséñame una carpeta de investigación o de averiguación. Es tan incongruente la es propuesta totalmente que incongruente. es revisar los antecedentes penales, ¿no? Los encuentran, los tienen. Tus cuentas pero tú bancarias. no lo denuncias. Ni siquiera te están prohibiendo que lo pongas como tu candidato. Simplemente es una opinión. ¿Sí? ¿Sí? De una Y sospecha. que esto salga del partido que más personajes políticos tiene relacionados con la Con el crimen delincuencia organizado. y con la seriedad que se manejan nuestros políticos, yo creo que es otra broma, otro mal chiste que no va a terminar bien. Esa comisión le va a decir al partido, no lo propongas, y a lo mejor ese candidato que está diciendo, no me lo propongas, es porque finalmente es el que lleva a mano arriba de las encuestas y posiblemente sea el que le va a ganar a ese partido oficialista. Claro. Entonces, hay incongruencias. Estos temas dan para mucho. Creo que nos estamos acabando. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Como conclusión, Leo. Pues mira, yo veo que no se están impartiendo la ley de forma pareja. A uno lo estás protegiendo, la otra la estás criminalizando al 100%. La estás tachando de vendepatrias cuando ella no Está decide quién enfrentando. entra y quién no entra al territorio mexicano, de los extranjeros. Por ahí deberían de empezar. ¿Quién autorizó esas visas? Esa carta diplomática que comentas. ¿Quién lo autorizó? Claro. La gobernadora no fue. Relaciones exteriores. Entonces, ¿por qué criminalizar a la gobernadora? Yo no meto, digo el médico, no meto las manos al fuego por ella. Pero lo que se ve no se juzga. No hay piso parejo. No hay piso para eso, está Y claro. lo sabemos
desde el sexenio pasado. Empezamos con los famosos abrazos y no balazos. El saludo a una señora, madre de un capo. La mamá de Chapo Guzmán, en Badiraguato. Dejar libres, como en este El caso, Culiacanazo. gobernadores. Han pasado muchas situaciones, y no solamente en el norte del país, que antes era el problema. Ahorita ya es todo el país, el centro, el sur, todo el país está Claro. de la misma forma. Yo creo que la sociedad debe de poner más atención para el próximo año, en las elecciones que se vienen, empezar a dar un cambio real. Yo no digo que la ideología de la cuarta transformación haya sido mala. Yo pienso que pasó lo de siempre. Llegaron y se corrompieron. Muy bien. Bueno, yo creo absolutamente de acuerdo. Cuando yo te acuso de traición a la patria y de vulnerar nuestra soberanía, cuando tengo atrás de mí la tercera parte del país absolutamente dominada, no por el gobierno, sino por los grupos criminales, creo que estoy queriendo con esos sombrerazos que no veas lo que está pasando acá atrás. Y creo que como sociedad sí debemos abrir los ojos. Está clarísimo, lo hemos visto en estos días, el ejemplo más claro que vimos fue lo que ha pasado en Guerrero, que siguen desplazando, bombardeando a la gente de las comunidades para ganar territorio. Y a esa gente nativa de ahí, guerrerense de nacimiento, es bombardeada en la nariz de la autoridad sin que la autoridad pueda meter las manos por ellos. Hablan siempre de los tlacos, hablan siempre de Los rojos, los ardillos. Los rojos, los ardillos. Gente conocidísima que tiene familiares en la política, en las diputaciones, en las presidencias municipales. No están escondidos en ningún lugar. Y sin embargo, la ley no tiene el valor de acercarse hasta allá y aplicar la ley para proteger a la comunidad. Eso está clarísimo. Y yo creo que esa es la parte que más le va a pesar a Morena en esa pérdida que tiene de las simpatías de la población. Sí, había un llamado a hacer la política diferente, a transformar la vida pública del país, que bien no estaba, pero creo que la gente está viendo hoy que, como dicen, nos volvieron a engañar. Volvimos a cometer el error de confiar ciegamente, de entregarle todo a los políticos, y eso de dejarles a ellos todo, decidir todo, los engolosinó y terminaron corrompiéndose peor de lo que acusaban, ¿no? Y en el otro tema, creo que también la oportunidad es para que conozcamos un poco más del tema, leamos un poco más del tema, entendamos un poco más del tema, para poder opinar y poder entender con un poquito más de información. Muy bien, pues sobre todo a la sociedad queretana decirles una cosa, el tema del veto que hizo el gobernador en esta ley de género no es un tema menor, creo que merecía más discusión, creo que merece más discusión, los tiempos parlamentarios existen, seguramente en un año se retomará esto, debe de ser una ley inclusiva, no excluyente, y deben de estar representadas todas las filias, las fobias y todo lo demás, pero debe de ser de una manera muy seria y sobre todo hecha con expertos. Claro. En el tema nacional, me parece ser que hablar de soberanía y defender la soberanía simple y sencillamente es invocar un nacionalismo que no existe en México. En México el nacionalismo que tenemos es gritar viva la selección mexicana y se acabó. ¿Por qué? Porque hemos perdido la soberanía y estamos cooptados por los grupos delincuenciales a lo largo y ancho de la República, y esto no es nada nuevo. El tema de Maru Campos es un tema muy diferente que no se puede medir con la misma vara en Sinaloa, recordando que en Sinaloa salieron dos capos, Mayo Zambada y Guzmán, Guzmán Beltrán, Guzmán Loera, salieron y están en Estados Unidos cantando como pajaritos y como gorriones. Hemos expulsado a 92 delincuentes sin ningún juicio ni un proceso adecuado de extradición, simplemente fueron expulsados y también están cantando. Si agregamos eso, el secretario de Finanzas y el secretario de Seguridad, que también tienen orden de aprehensión, que ya están allá en Manhattan, cantando como pajaritos, creo que las cosas no vienen bien para Morena. Me parece ser que estamos viviendo tiempos difíciles, pero a la sociedad esto no nos debe de dividir.
debemos de informarnos para no confrontarnos. Y si Así vamos es. a hablar y vamos a discutir, hagámoslo con fundamento y con argumento, no nada más lo que nos dice el oficialismo a través de las mañaneras, porque precisamente ese es uno de los argumentos que tiene la mañana, estar censurando a medios de comunicación, que ya no nos alcanzó el tiempo para ver lo de TV Azteca, pero yo creo que invitar a la gente, Vea la televisión que quiera. vea la televisión que quiera, las novelas que usted quiera, si está de acuerdo con Juanito o con Pedrito, no importa. Lo más importante es que usted se forme su propio criterio, pero ese criterio debe ser informado. ¿Cómo? Leyendo, informándose en medios de comunicación serios y no seguir Muy bien. el juego de las mañaneras, que precisamente es eso, dividir a una sociedad ya polarizada. Así es. Muy- Y muchas gracias. Les agradezco a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales, a Luis Sierra, a su esposa que están aquí acompañándonos, a La Versión, a Voz de la Sierra, al médico Aniceto Torres, a Leo, Voz de la Sierra. Yo soy Francisco Cabrera, este es el Rincón del Grillo y esto son las reglas del juego. Y la verdad, lo más importante de todo, la opinión de usted es la que más nos cuenta. Nosotros podemos dar opiniones, pero usted también debe generar su propia opinión. Nos vemos aquí en una semana. En una semana nos vemos. Muchas gracias, buenas noches.